licenciado en Filología e Idiomas, tiene una maestría en Lingüística aplicada también a la enseñanza del inglés. Lleva una larga trayectoria de alrededor de 20 años y sus campos de investigación se centran justamente en el análisis lingüístico para su posterior aplicación en la enseñanza de las lenguas extranjeras con propósitos específicos en la comprensión del uso del lenguaje en la sociedad y en la formación de profesionales interesados en la docencia o en la investigación en áreas como inglés para propósitos académicos, lingüística del corpus y análisis de discurso. Hoy Ricardo nos va a hablar de lo que significa justamente lo que significa el aprendizaje de un programa como el Programa de Lenguas y Cultura y la relación justamente en lo que significa aprender una lengua, pero también aprender la cultura como una experiencia para conocerse a uno mismo y para aprender acerca de los demás. Nos acompaña también Ana María Vega. Ana María, como les contaba, es la coordinadora académica del Programa de Lenguas y Cultura. Nos acompaña también Álvaro Cárdenas, coordinador de proyectos académicos. Y yo me presento, soy Juan Pablo Aranguren, soy el director de proyectos académicos de la facultad y estaremos hoy acompañándolas, siguiendo también sus preguntas y comentarios a través del chat. No duden, por favor, en ir haciéndolos. Entonces, pues, Ricardo, muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Bienvenido. Tenemos un muy buen público muy interesado en el programa. Entonces, pues, muchas gracias por estar acá con nosotros en la tarde. Eh, Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a las personas que nos acompañan hoy. Bueno, quiero empezar preguntando, ¿pueden ver mi presentación? Sí, la vemos. Como recomendación para los demás, si pueden poner en vista, en la opción de vista, modo del hablante, para que puedan ver al profesor Ricardo y la presentación al mismo tiempo, les resultará seguramente más cómodo. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a todos nuevamente. Entonces, el título de mi presentación es Estudiar el lenguaje para entender las culturas, la sociedad y uno mismo. Bueno, y entiendo que muchos de ustedes están acá, pues porque quieren tomar una decisión si estudiar la carrera de lenguas y cultura en la Universidad de los Andes. Pues de esto les hablará más adelante Ana María, pero quiero usar esto como contexto para la charla de hoy. Nosotros tenemos 3 concentraciones, es decir, los estudiantes que empiezan nuestro programa pueden optar por profundizar en estudios culturales, pedagogía de lenguas extranjeras, inglés, alemán, italiano, ser profesores de estas lenguas, o hacer una profundización en una segunda lengua, la cual contrastará con la primera lengua, la investigará y demás cosas. Estas son nuestras principales concentraciones. Y bueno, como les comentaba Juan Pablo, yo esencialmente, si ustedes me preguntan cómo se define, pues esencialmente soy un profesor de inglés porque es lo que más he hecho yo en mi vida, pero también pues me he especializado en lingüística. He estudiado algo que se llama lingüística aplicada y esta combinación de lingüística aplicada con inglés pues me ha dado una visión del lenguaje, de la cultura, de la sociedad, pues que es característica. Eh, Dentro de la lingüística que yo hago, puedo decir que yo soy un lingüista aplicado. Y bueno, ¿y eso qué significa? No aplicado como juicioso, sino esto viene de la lingüística aplicada. Lingüística aplicada es el estudio de aquellas situaciones en las que el uso del lenguaje resulta problemático. Si nosotros nos podemos a pensar en qué más situaciones de la vida usamos el lenguaje, pues hay un montón, ¿no? Casi que no hay, si pensamos en nuestras vidas, en lo que hacemos, en todo lo que nos caracteriza como seres humanos, prácticamente en todo lo que hagamos el lenguaje ocupa un lugar. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, aquí solamente les estoy mostrando 3 áreas en los que puede haber lingüística aplicada. Entonces, por ejemplo, ustedes que están interesados en estudiar la carrera y si están interesados en la pedagogía de lenguas, pues obviamente van a tener un interés en la educación y a la lingüística aplicada les interesan cosas como la deserción escolar, brechas en el acceso a la información, comprensión de lectura, entre muchas otras. También vemos hoy en día que nuestra sociedad está de alguna manera sufriendo una otra pandemia que tiene que ver, que está relacionado con el mentir y sobre todo con eso las noticias falsas, las fake news o vemos que hay en estas fake news o en estas cosas que la gente hace cuando usa el lenguaje, tiende a distorsionar la realidad, tiende a representar a los grupos de manera incorrecta
Y bueno, y otros campos en los que se puede hacer lingüística aplicada es en el campo de los malentendidos, en la comunicación intercultural, nuevamente para aquellos que están interesados en los estudios culturales o en una segunda lengua y demás cosas. Entonces, puede haber malentendidos en las prácticas lingüísticas, puede haber malentendidos en las prácticas culturales, puede haber malentendidos que tienen que ver con las visiones del mundo de las personas. Entonces, este preámbulo lo estoy haciendo porque pues, hoy quiero compartirles algo que no está directamente relacionado con el inglés, pero sí viene del hecho de que yo enseñe cosas como gramática, que enseñe semántica, que enseñe cosas de lingüística, porque finalmente el enseñarlo para aprender una lengua extranjera o para analizar la propia lengua, estos mismos instrumentos sirven para analizar cosas que tienen que ver con la sociedad. Y dentro de nuestra Facultad de Ciencias Sociales, pues vemos que el lenguaje tiene un lugar muy importante. Y hay un tema que pues que tiene que ver nuevamente con esta cosa de las mentiras, los malentendidos, los problemas de comunicación y demás, que me ha llamado la atención recientemente, y es la desconexión moral. Entonces, esto es un tema que es más de la psicología social, no es tanto de mi campo de la lingüística, pero me llama la atención porque el lenguaje tiene mucho que ver y desde la lingüística hay muchos instrumentos para analizarlo. Entonces, antes de que, o quiero empezar dando una definición de qué es desconexión moral. Es un tipo de conducta antisocial donde hay una desactivación parcial o total del sistema de control interno regulador de la conducta moral. Esta es una definición dada por Albert Bandura, un psicólogo canadiense. Bueno, ¿y qué es esto prácticamente? ¿Qué es la desconexión moral? Pues piénselo de una manera sencilla. Nosotros, como seres humanos, actuamos en la vida diaria y muchas de las cosas de nuestro actuar, de las acciones que hacemos, están reguladas por nuestros principios morales. Un ejemplo sencillo, usted va a un supermercado, ve algo que le gusta, no tiene dinero, entonces usted dice, pues lo quiero. Usted toma la decisión, ¿se lo roba o no? Entonces, obviamente, hay algo que lo frena. Eso es el regulador de la conducta moral. Obviamente, usted no lo va a robar porque pues, va a causar un daño en el supermercado, puede tener consecuencias en su vida, puede tener consecuencias en las personas que cuidan en el supermercado y demás. Eh, y hay algo que nos dice Bandura, que las personas normalmente no se involucran en conductas hasta que se ha justificado a sí mismas la moralidad de sus acciones. Es decir, si usted decide robar esa cosa que le gustó en el supermercado, eh, probablemente usted lo hace, no porque es una persona mala por naturaleza, pero porque se ha justificado a sí mismo, se ha dicho una serie de cosas o ha pensado una serie de cosas que le dice, sí, lo voy a hacer. Y de eso es lo que quiero hablar. En últimas, es por qué la gente actúa mal, por qué la gente obra mal. Básicamente, eso es lo que tiene que ver. Y lo que quiero ver, pues también es el caso del lenguaje. ¿Qué tiene que ver el lenguaje ahí? ¿Cómo entra el lenguaje? Entonces, para hablar de esto, para hablar de la desconexión moral, quiero ir por unos casos extremos que, pues, son bastante representativos de esto. Y quiero ir en esos casos en los que ha habido masacres, ha habido genocidios en los que los seres humanos como grupo han atentado contra otros grupos. Y quiero empezar con este ejemplo del Holocausto judío. Como ustedes lo saben, fue el asesinato masivo de millones de judíos. La población judía fue en general el principal objetivo de esto. Se considera que 2 de cada 3 judíos europeos desaparecieron en esto que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. En los juicios de Nuremberg, que fue donde se juzgó a muchos de los militares nazis que estuvieron involucrados en esto, en los testimonios que ellos daban aparecían cosas terribles, cosas que estos seres humanos le hicieron a otros seres humanos. Por ejemplo, esto que aparece aquí, los privaban de oxígeno para simular saltos en paracaídas, los congelaban, los infestaban de malaria, de varias enfermedades, simplemente pues para experimentar con ellos y pues determinar formas de curarlo, de tratar estas cosas. Y bueno, en general les hicieron muchas cosas como inducirles bacterias, enfermedades y demás. Los tomaron básicamente como conejillos de indias. Eh, Otro caso que también me llamó mucho la atención, del cual he estado comentado ampliamente, que también sucedió en la Segunda Guerra Mundial, es la toma de Nankín, que por parte de esto fue una invasión de Japón a China. Y ahí este caso llama mucho la atención también por la brutalidad de la matanza, no solamente por la cantidad de personas que fueron asesinados, sino por el tipo de cosas que hicieron los soldados
japoneses, sobre todo cosas contra mujeres, mujeres embarazadas y sus bebés. No voy a leer este caso particular por cuestiones de tiempo, pero básicamente este es otro de los casos que le llama la atención a la psicología social y o a la gente que estudia filosofía de la deshumanización de otras cosas, el por qué un grupo de gente decide atentar, decide asesinar, acabar con otro grupo de esa manera. Un tercer caso representativo es el genocidio de Ruanda. Esto sucedió a comienzos de los 90. Ruanda, pues hay dos etnias principales, los Tutsi y los Hutu. Una de estas etnias decide acabar, o bueno, decide, es impulsada a acabar con la otra. Este genocidio, en este genocidio se asesinó aproximadamente al 70% de los Tutsis. Esto está estimado entre más o menos entre 500,000 y 1,000,000 de personas asesinadas. Y de nuevo, la pregunta en este caso es, ¿por qué si yo tengo un vecino Tutsi como Hutu, decido tomar armas contra él y exterminarlo, asesinarlo? ¿Qué fue lo que llevó a la gente a estas cosas? Un filósofo, David Livingstone, escribió este libro que se llama Less Than Human, Menos que Humano, Deshumanización, y básicamente esta es la pregunta que él se formula en este libro. ¿Por qué los seres humanos degradan, esclavizan y exterminan a otros? Otra forma de formular la pregunta, ¿qué lleva a un pueblo a exterminar a otro? ¿Sí? Pues, ¿cuál es la causa de los genocidios? Y bueno, él lo muestra como la deshumanización. Entonces volvamos a nuestro caso de la desconexión moral, es decir, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros a hacer cosas que no deberíamos hacer, que están reprobadas socialmente, que la gente no las va a ver bien? Vuelvo a Albert Bandura. Albert Bandura propone 8 mecanismos de desconexión moral, los cuales están representados en este diagrama. Antes de explicar los 8 mecanismos, quiero explicar un poco el diagrama. En este diagrama se muestra la conducta reprensible, es decir, aquella cosa que sería reprobada por la sociedad, robarse una cosa, asesinar, mentir, bueno, este tipo de cosas. Después, los efectos de esa conducta, los efectos de robar, los efectos de matar, y por último, las víctimas. Y lo que ustedes pueden ver en cada uno de estos cuadros son los distintos mecanismos de desconexión moral, es decir, ¿qué es eso que hace que una persona cambie su forma de pensar y la lleve a actuar de determinada manera, que va en contra de sus principios, que va en contra de su moral o que va en contra de los principios o la moral social o las reglas sociales, pues para vivir en estas comunidades? Entonces, como se los comentaba al comienzo, mi interés en esto, no soy psicólogo social ni pretendo serlo, mi interés en esto es que detrás de todos estos mecanismos, de estos 8 mecanismos, está el lenguaje, de alguna manera, directa o indirectamente. Entonces, quiero empezar con el primer mecanismo, justificación moral, explicándolo y pues dando algunos ejemplos. ¿Qué es la justificación moral? Es cuando se justifica, valga la redundancia, una acción reprochable y se justifica diciendo que esto se hace con fines dignos, más o menos como esto del fin justifica los medios. Esta justificación moral, es decir, el justificar asesinar a otro, robar, estas acciones normalmente se justifican o se racionalizan con unos temas que son muy comunes. Por ejemplo, en el caso de las masacres, en el caso de los genocidios, en el caso de matanzas de un grupo a otro, se suele hablar de la lucha contra los opresores o en algunos casos de la protección de la familia y de las buenas costumbres. Ha habido casos en los que, por ejemplo, volviendo al ejemplo del asesinato de los judíos. En muchos casos se hablaba de los judíos como monstruos que estaban amenazando a la familia aria, que era una amenaza para estos. Y otros temas que uno encuentra comúnmente en estos casos en los que la gente decide atentar contra otros grupos, pues también tienen justificaciones como, bueno, como nos decía, la protección de la familia, las buenas costumbres, la protección de la economía, que es muy común, por ejemplo, cuando se está hablando de los inmigrantes y se está queriendo mostrar a los inmigrantes como malos y actuar contra ellos de esa manera. Otros temas que se invocan son la defensa de los niños, la defensa de la vida, la defensa de la patria. Es decir, de nuevo, el fin justifica los medios. Hacemos estas cosas terribles para defender estas buenas cosas. Ese es el primer mecanismo. Un segundo mecanismo de desconexión moral, es decir, de justificar por qué matamos a otros, por qué los robamos, por qué los esclavizamos, es la comparación ventajosa. La comparación ventajosa pretende demostrar que hay hechos de mayor gravedad que el acto cometido.
Esta foto que estoy incluyendo acá ilustra el conflicto de Vietnam. Como probablemente ustedes lo saben, los Estados Unidos invadió a Vietnam. Esto fue una invasión que duró no sé cuántos años, pero casi 10 años creo. Bueno, y probablemente ustedes habrán visto películas de pues, lo que implicó esta guerra. Una de las justificaciones que se usó en los Estados Unidos para decir por qué se estaba atacando la población de esta manera o por qué sucedieron los ataques que sucedieron o en general por qué se invadió Vietnam fue por la lucha contra el comunismo. Entonces, en eso consistía la comparación. El comunismo era un gran mal que iba a afectar esta región y esto fue lo que se usó como razón o como justificación para hacer la invasión y pues todo lo que esto implicó. Y bueno, quiero traer este ejemplo de nuestra vida real, de la vida colombiana, esta comparación ventajosa. Es decir, estamos haciendo esto que es malo y si lo comparamos con esto es un mal menor. Bueno, en este caso con esto no estoy diciendo con este ejemplo que las personas que estaban asesinando a los líderes sociales en Colombia, sea el gobierno. Lo uso simplemente fue por la justificación, porque no solamente el por qué la gente actúa, sino por qué la gente deja de actuar. Como ustedes lo saben, mucha gente le ha reprochado al gobierno el hecho de que no ha tomado acciones suficientes para proteger a los líderes sociales. Y ministros de defensa, ministros del interior han salido a dar explicaciones de distinto tipo, las cuales han molestado en general a buena parte de la población colombiana. Un caso es este caso de la ministra del Interior en su momento, Alicia Arango, cuando se le preguntaba por qué la inacción del Estado en relación con los líderes sociales. Y lo que ella simplemente dijo, para tratar de minimizar lo que estaba sucediendo y de alguna manera la inacción del Estado, era decir que mueren más personas por robo de celulares en Colombia que por ser defensores de derechos humanos, lo cual es totalmente injustificable y no es una buena razón. Y es una forma de justificar la omisión y no haber actuado en ese caso. Bueno, adicional a la comparación ventajosa, un tercer mecanismo es el etiquetado eufemístico. Y aquí este sí está muy directamente relacionado con el uso del lenguaje. Recuerden nuevamente, estamos hablando de mecanismos de desconexión moral que implican el justificar acciones de carácter reprensible, acciones que no son aprobadas socialmente. ¿En qué consiste la etiquetación eufemística? Consiste en hacer una búsqueda de palabras que oculten o maquillen las conductas reprobables. En general, la gente se comporta de manera mucho más cruel cuando las acciones agresivas se desinfectan verbalmente que cuando se les llama agresión. Y bueno, esto es algo que se ha demostrado ampliamente. Empecemos por una definición de eufemismos. ¿Qué es un eufemismo? El eufemismo es una palabra o una expresión más suave o decorosa con que se sustituye otra que es considerada tabú, de mal gusto, grosera o demasiado franca u ofensiva. Los eufemismos son palabras que de alguna manera buscan ocultar aspectos incómodos de la realidad. Ejemplos de eufemismos hay muchos y en muchos campos. Entonces, por ejemplo, una empresa que no puede seguirle pagando a sus empleados o que simplemente quiere deshacerse de ellos, pues no va a hablar de vamos a echar empleados o vamos a despedir empleados. Un término que maquilla esto o que lo esconde es reducción de personal. Reducción de personal no suena tan feo, no suena tan incómodo. Otro, si nos van a subir los precios, no sé, los precios de los servicios o de medicamentos, alguna cosa, normalmente no nos los van a presentar como subiremos los precios van a quedar altísimos. Es normal que se usen términos como reajuste de precios. Bueno, en otros campos, en un tiempo, bueno, y no quiere decir que todos los eufemismos sean malos. En un tiempo la gente usaba términos como retardado mental o retraso mental para referirse a personas con capacidades diferentes. Entonces, no siempre el uso de los eufemismos pues, es visto de mala manera. En algunos casos es adecuado utilizarlos, pero siempre pues, cumplen la misma función, que es esconder algo que es incómodo socialmente, algo que pueda afectar u ofender a un grupo. Otro, interrupción voluntaria del embarazo. Suena menos feo, suena menos
problemático que aborto. Daños colaterales, normalmente utilizado en el lenguaje bélico para referirse a la muerte de civiles. En una confrontación bélica, lo ideal, lo esperado es que no haya muerte de civiles, pero cuando estos existen, pues es mejor que decir murieron 3 civiles por equivocación, es decir, hubo daños colaterales. Y uno con el que estamos muy familiarizados, falsos positivos, que probablemente con muchos de ustedes han escuchado. Muchas personas dicen que no se debería hablar de falsos positivos, sino se debería hablar de ejecuciones extrajudiciales dentro del marco del conflicto colombiano. Y esto de los eufemismos es una cosa terrible, y volviendo a los casos de los que les he hablado, se suele hablar de cosas, o se suele utilizar términos como limpieza étnica y limpieza social. En el conflicto de Ruanda fue común hablar de limpieza étnica. Es terrible, o sea, el que un grupo social, una etnia específica de un lugar mate a millones de otra etnia que considera su enemiga, pues llamarlo limpieza étnica es una supersimplificación, y pues de ninguna manera está mostrando la gravedad del asunto. Y de limpieza social, que tiene que ver con, bueno, que se viene utilizando desde hace mucho tiempo y que tiene que ver con lo que hacen ciertos grupos al eliminar, quitar aquello que ellos consideran inconveniente para la sociedad. Bueno, tenemos casos lamentables de nuestra propia realidad colombiana, como el que ustedes ven aquí, este panfleto de las Águilas Negras. Bueno, continuemos. Bueno, entonces pasamos del etiquetado eufemismo, uno de los mecanismos de desconexión moral aplicables sobre todo a la conducta, a estos que tiene que ver con la conducta y con los efectos. Entonces nos presenta Bandura 2, desplazamiento de la responsabilidad y difusión de la responsabilidad. Yo se los presento en uno solo. ¿En qué consiste el desplazamiento, la difusión de la responsabilidad? Es decir, si yo cometí una acción que es deplorable, que no es aceptable, que va a ser vista mal socialmente, pues dos mecanismos de desentenderse de esto son o echarle la culpa a otro, que es el desplazamiento, o cuando es una decisión colectiva, meterla dentro del grupo. Entonces, desplazar la culpa hacia autoridades o actores que legitiman la violencia es una cosa que se suele hacer, o la difusión de la responsabilidad refería al hecho de diseminar la culpa en un grupo para evitar la responsabilidad personal. Entonces, veamos algunos ejemplos de esto. Empecemos por el echarle la culpa a una autoridad, o no solamente echarle la culpa, en algunos casos esto en realidad sucede. Si pensamos, por ejemplo, en organizaciones militares, organizaciones bélicas, o en general organizaciones donde hay jefes, donde hay subalternos, pues normalmente cuando el jefe da la orden directamente, pues es muy difícil que la persona se niegue a hacerlo, y esto suele ser su justificación. Como es una orden que viene desde arriba, pues hay que hacerlo simplemente. Entonces, muchos, por ejemplo, en este caso de los juicios de Nuremberg, los comandantes de las prisiones nazis y su personal simplemente se despojaron de la responsabilidad y lo arregaban como que eran órdenes de sus superiores. Bueno, y volviendo a nuestros ejemplos locales, ustedes saben que pues, hay un tema que ha sido álgido, que pues de mucho tiempo para acá, las últimas 3 décadas en Colombia ha causado controversia, y es el de los falsos positivos, o las últimas 2 décadas, perdón. Y ustedes saben que también hay una cosa sobre esto de quién dio la orden y demás. Esto es una noticia que recojo del diario Publimetro, y que hace referencia a estas palabras del general Mario Montoya. Mario Montoya, supuestamente a los soldados había un programa de radio, y esto fue algo que él dijo: yo quiero bañarme en una piscina llena de sangre. O no, algo que él dijo, eran unos cantos más bien que hacía que los soldados les hacían cantar a los soldados: sangre guerrillera, guerrillero, mataré y su sangre beberé, roja, espesa, sabrosa, guerrillero, mataré y su sangre beberé. Entonces, quiero leer esto que decía uno de los soldados, de los cuales, bueno, este es en el marco de los falsos positivos nuevamente. Sobre todo en el caso de los jóvenes de Soacha que fueron asesinados. Dice el soldado: uno salía con el ánimo como en sus mentes, a que uno tenía que llegar a dar muertes en combate. Era como algo que se le metía a uno. En esa época que se presenta lo del Birno, el general Montoya tenía una trayectoria total en la institución. Estábamos hablando de un subteniente, un teniente, un capitán. Hablábamos que
hablamos que llegan con esa mentalidad. Un señor de estos hablando de esa forma por un programa radial queriendo que quería ver sangre. Entonces imagínense cómo salíamos formados, añadió. Entonces, nuevamente en esta cuestión de transferir la culpa. Entonces, no solamente es una orden, o es algo que dijo el superior. Y en estos casos, lo interesante de esto es que normalmente las personas que están en autoridad, jefes o superiores en destacamentos militares, tratan de cuidarse mucho de las cosas que dicen, pero como aquí dice el soldado, es decir, escuchar a un general promoviendo estas cosas, diciéndole estas cosas, promoviendo estos cantos, pues simplemente ellos sentían que esta era la orden directa para estas cosas. Bien, ahora, en términos de la difuminación de la responsabilidad dentro de un grupo social. Un caso que es muy citado es el caso de la industria armamentista o simplemente de las compañías que se dedican a vender armas. Si tenemos conflictos en el mundo, si buena parte de los asesinatos del mundo son dados con armas de fuego, la pregunta es, ¿quién es el responsable en este caso? ¿Solamente la persona que dispara el arma de fuego? Porque vendría, bueno, ¿y qué pasa con los fabricantes? ¿Qué pasa con los distribuidores? ¿Qué pasa con las personas que le venden las armas a los grupos? Entonces, cuando uno piensa en el comercio, en la venta de armas, que por ejemplo, como ustedes lo saben, es un gran problema en los Estados Unidos, finalmente, ¿de quién es la culpa? ¿Solamente del que dispara? ¿O es la culpa del fabricante de armas? Entonces hay un punto en que el fabricante de armas va a decir, no, yo simplemente me limito a crear el arma, a crear la bala, estas cosas, pero está creando un arma mortal. O el distribuidor va a decir, no, yo no fui el que disparé el gatillo, no fui el que disparó el arma. Entonces, ante una cadena en la que se están tomando muchas decisiones, finalmente las malas acciones, las cosas trágicas como las matanzas, pues termina solamente la culpa de la persona que dispara, pero nada de responsabilidad en las personas que toman las decisiones. Entonces, eso es otra forma, es otro mecanismo de desconexión moral. Bien, entonces estábamos en los que caen sobre la conducta y los efectos perjudiciales, y en este caso estábamos discutiendo básicamente lo de quién es la responsabilidad, y pasamos al siguiente grupo de acciones de desconexión moral: la minimización, la ignorancia o la distorsión de las consecuencias. Bueno, entonces estamos en las consecuencias, ya no en la acción, sino en las consecuencias generadas por las acciones. Leo esta definición. Cuando las personas realizan actividades que son perjudiciales para los demás, por motivos de lucro personal o por presión social, evitan afrontar el daño que causan o lo minimizan. De alguna manera, el síndrome de ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, dése cuenta que son tres palabras: minimización, distorsión o ignorancia de las consecuencias. Quiero empezar hablando de un caso que se refiere a esto de la ignorancia. Y quiero volver al caso de la guerra de Vietnam y cómo se veía en Estados Unidos. En Estados Unidos, por mucho tiempo, la gente le dio apoyo a la guerra, envió a sus hijos a pelear a la guerra, no veía ningún problema con la intervención, creían que los Estados Unidos estaban haciendo un muy buen trabajo interviniendo en Vietnam por la amenaza del comunismo. ¿Qué pasaba? En general la gente no veía las consecuencias de esta invasión, de esta intervención de los Estados Unidos en Vietnam. Entonces, muchos dicen que esta foto, que fue tomada por un fotógrafo vietnamita y que fue publicada en el New York Times, creo, que ganó un premio Pulitzer, fue el punto definitivo para darle final, o fue clave para darle final a la intervención de Estados Unidos en Vietnam, porque fue en esta foto en la que se veía esta niña siendo víctima de la gente naranja, cómo esto estaba quemando su piel, hasta que en Estados Unidos la gente vio esto y entendió las dimensiones, fue que se pudo dar final al conflicto. Antes eran ignorantes de estas cosas, no entendían que estas acciones se estaban llevando a cabo, y bueno, entonces en esto también consiste la desconexión moral, en que se ignora o simplemente se minimiza o se distorsiona las consecuencias. Veamos dos ejemplos de distorsión de las consecuencias. De nuevo, tenemos en nuestro país una serie de eventos como los falsos positivos, o como recientemente ustedes han escuchado en las noticias, nuestro ejército ha bombardeado destacamentos en Caquetá, bueno, de disidencias de las FARC,
Y básicamente las justificaciones que hemos escuchado para uno y otro caso es, no estarían cogiendo café o es que aquí no estamos hablando de que había alguien aprendiendo para el ICFES. Hay cosas que han dicho los funcionarios que han tratado de bajarle la dimensión a estos hechos. Y estos son ejemplos de minimización de las consecuencias. Pero esto, bueno, prácticamente en mis ejemplos ustedes estarán pensando que yo solamente me estoy sesgando hacia el gobierno o a ciertos grupos de poder. No, desafortunadamente estas cosas también nos están permeando a nosotros, a la gente del común, a nuestra juventud. Esta noticia que salió en Las Dos Orillas me llamó mucho la atención hace un tiempo. Dice, el todo vale de los millennials en la guerra. 26% en Colombia cree que la tortura es válida. De alguna manera se están justificando ciertas acciones y se están minimizando las consecuencias de esto. Y esto está pues afectando a mucha gente, la forma en que mucha gente piensa. Bueno, quiero terminar esta presentación con el último mecanismo que también me llama muchísimo la atención porque el lenguaje también está involucrado en esto y es el último mecanismo de desconexión moral, la deshumanización. Bueno, parece uno adicional, la atribución de la culpa, pero quiero enfocarme en deshumanización porque están relacionados. Y quiero retomar este ejemplo que lo había presentado al comienzo y es la masacre que los soldados japoneses al invadir a Nanking en China, le preguntó un periodista japonés, entrevistó a un soldado japonés que estuvo en esas matanzas y básicamente la pregunta es, de nuevo, ¿por qué? ¿Por qué usted fue capaz de llevar a cabo estas acciones en contra de mujeres, en contra de niños? Y esta fue la respuesta que dio el soldado. Dijo, si hubiera pensado en ellos como seres humanos, no podría haberlo hecho, observó, pero pensaba en ellos como animales o seres humanos inferiores. Es decir, para poder cometer estas atrocidades, ¿perdón? Para poder cometer estas atrocidades, esta persona tuvo que cambiar la forma en que estaba pensando en sus víctimas. Tuvo que pensar en ellos, perdón. Como si fueran animales o como si fueran seres humanos inferiores. Y de esto nos han hablado otros pensadores, en este caso Aldous Huxley, autor de Un Mundo Feliz, dice algo sobre la deshumanización como función primaria de la propaganda. Él dice, la mayoría de las personas dudarían en torturar o matar a un ser humano como ellos mismos. Pero cuando se habla de ese ser humano como si no fuera un ser humano, sino como el representante de algún principio malvado, perdemos nuestros escrúpulos. Toda propaganda política y nacionalista apunta a una sola cosa, persuadir a un grupo de personas de que ese otro grupo de personas no son realmente humanos y que por lo tanto es legítimo robar, estafar, intimidar e incluso asesinarlos. Esto fue muy común, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, nuevamente volviendo al caso de Alemania y el exterminio judío. De hecho, los nazis etiquetaron a los judíos como Untermenschen, es decir, como subhumanos, porque estaban convencidos de que aunque los judíos parecían tan humanos como los arios promedio, esto era una fachada y que oculto detrás de esta, los judíos eran realmente una plaga sucia y parasitaria, y se referían a ellos como parásitos, como ciertas formas de animales. Un ejemplo de un discurso de Hitler. Decía en este discurso, hoy la judería internacional es el fermento de descomposición de pueblos. Bueno, aquí no está hablando en términos de ellos como animales, pero como algo no humano. Y de pueblos y estados, tal como sucedió en la antigüedad. Permanecerá así mientras las personas no encuentren la fuerza para deshacerse del virus. Entonces, obviamente la pregunta aquí es, ¿qué sucede qué es lo que hacemos nosotros con los virus? ¿Qué hacemos nosotros con las plagas? Hitler también se refería a los judíos como ratas. ¿Y qué es lo que nosotros normalmente hacemos con un virus como una rata? Actuamos con ellos, pues, como algo que nos está afectando la vida, como algo que debe ser exterminado, como algo que debe ser acabado. Lo preocupante de esto es cuando el discurso se repite continuamente, cuando se le está diciendo, cuando alguien en autoridad le está diciendo a otro grupo de personas cómo pensar acerca de este grupo, y si le está diciendo cómo pensar acerca de este grupo, y estos términos son deshumanizadores, pues uno puede de alguna manera preocuparse.
Esto no implica que en todos los casos en los que se usen términos de estas características para referirse a los seres humanos, pues que va a haber una masacre, obviamente que no. Pero sí de alguna manera es preocupante ver que nuestros líderes, ver que personas que tienen poder, que tienen influencia sobre otros, se refieran a otros como animales, porque pues tenemos varios ejemplos de la historia que nos muestra que antes de la masacre, antes de que un grupo haya atentado como contra otro, pues siempre empezó con sistemas de propaganda y siempre empezó hablando del otro grupo como inconveniente, como en contra de la moral, como en contra de los valores y sobre todo hablando de ellos como animales. Si ustedes, por ejemplo, ahondan en otros ejemplos que les he dado hoy, como el conflicto en Ruanda, los medios de comunicación fueron utilizados para hablar de las etnias afectadas como cucarachas. Y, bueno, de nuevo, ¿cuál es la actitud que nosotros en general tenemos con respecto a las cucarachas? Algo que se debe terminar, algo que se debe acabar. Los medios de comunicación también han sido acusados de estas cosas. Ellos cuando, por ejemplo, hay muchos casos documentados de, por ejemplo, los Estados Unidos, cuando se hablaba de los talibanes después del 9/11, se hablaba de ellos como ratas que se escondían en las cuevas, se hablaba de ellos como alimañas que había que exterminar y se hablaba mucho del nido de ratas que había sido atacado por las fuerzas estadounidenses. Y esto pues aparecen en titulares de prensa. Y volviendo a nuestros casos nacionales, hay este caso que pues también me llamó un poco la atención y de ver cómo alguien se puede referir a otros seres humanos en términos deshumanizadores. Este caso, bueno, de este general del ejército, que cuando fue cuestionado nuevamente por el actuar de la fuerza pública del ejército, perdón, en hechos recientes, sobre todo con respecto a los líderes sociales, pues es preocupante ver tweets, trinos de este estilo. Somos soldados del ejército de Colombia y no nos dejaremos vencer por más víboras venenosas y perversas que quieren atacarnos, señalarnos o debilitarnos. Este trino se dio después de que pues, había unos señalamientos de grupos de defensores de derechos humanos y de la prensa con respecto a la actuación del ejército. Y pues es, digamos, resulta preocupante que una persona que esté en un cargo de autoridad como este general, pues utilice estos términos para referirse a estas personas. Otro caso que recientemente hemos escuchado, el de las máquinas de guerra, otra forma de deshumanización. Bueno, y básicamente en esto consiste mi presentación. Nuevamente, es cómo a través del lenguaje nosotros podemos ver que en casos en los que son preocupantes hoy en día, en los que un grupo de gente decide atacar a otro grupo o en que los seres humanos deciden dejar a un lado la moral, deciden dejar a un lado los principios sociales que los hacen operar en sociedad, cómo se justifican y qué los lleva a cometer esos actos. Y pues, de nuevo, mi interés es ver que en esos ocho mecanismos de desconexión moral, el lenguaje tiene un lugar muy importante desde los casos en que la gente se autojustifica y cómo lo reporta y lo dice, o los casos en que personas que tienen mayor autoridad e influencia sobre ellos, pues a través del lenguaje puede llevar a justificar estas conductas. Muchas gracias y pues ahora quedo pendiente de sus preguntas. Muchas gracias, Ricardo. Y en efecto, pues invitamos a los asistentes, si alguno quiere formular alguna pregunta o alguna reflexión que nos comparta también para el profesor Ricardo y este interesante tema, entonces pues sería momento de hacerlo a través del chat o nos cuenta para poder habilitarle el micrófono. Entonces, pues si tienen alguna pregunta o alguna reacción a esto que el profesor Ricardo nos ha presentado. Bueno, pues no veo reacciones, en el chat tampoco estoy viendo ninguna reacción. Profesor Ricardo, muchas gracias por este tiempo. De verdad, pues muy interesante lo que se plantea y realmente una muy buena posibilidad para empezar a pensar en estos temas. Nos acompaña acá también Ana María Vega. Ana María Vega es la coordinadora académica del programa
de Lenguas y Cultura, y pues ella nos va a contar algunas cosas sobre el programa y de pronto si tienen algunas dudas para ella. Igual si tienen dudas, las pueden ir escribiendo aquí en el chat. Ricardo, si quieres y si puedes, por favor, de pronto quedarte un rato con nosotros para también, si hay preguntas, podamos más adelante también resolverlas. Muchísimas gracias y Ana María, entonces, porfa, pues sigue y aquí estamos pendientes. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, gracias Álvaro, gracias Ricardo. Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Mi nombre es Ana María Vega, yo soy la coordinadora académica del programa de Lenguas y Cultura y voy a compartirles una presentación que me va a servir de apoyo para contarles un poquito acerca de nuestro programa. Por favor, ¿me pueden confirmar si ya estoy presentando? Sí, ya vemos tu pantalla. Ok, perfecto. Tengo listo. Bueno, entonces quiero contarles acerca del programa de Lenguas y Cultura y voy a iniciar por contarles algunos datos relevantes del programa. Dentro del programa de Lenguas y Cultura, ustedes van a tener la posibilidad de aprender una o más lenguas extranjeras a través de cursos enfocados en asuntos culturales que les van a permitir no solamente aprender una lengua, sino también comprender en qué contextos socioculturales se habla e interviene con ella. En el programa tenemos una formación en lingüística, que es una formación bastante sólida, y el enfoque interdisciplinario les va a ofrecer una capacidad de relacionarse con las lenguas como lugares donde se construye el sentido de los contextos culturales, sociales y políticos. Este es un programa innovador, excepcional en el medio educativo colombiano. El título que otorga es de Profesional en Lenguas y Cultura y cuenta con una amplia trayectoria académica y acreditación de alta calidad otorgada por el Ministerio de Educación Nacional. Les voy a contar acerca de la estructura del programa. El programa cuenta con 128 créditos y estos 128 créditos se dividen en diferentes áreas de conocimiento. Entre ellas podemos encontrar el área de lengua principal, el área de fundamentación, el área de concentración, que se puede hacer en 3 áreas, como lo comentaba Ricardo al inicio de su presentación. El estudiante de lenguas y cultura puede elegir concentrarse ya sea en estudios culturales, en pedagogía o en segunda lengua. Tenemos también el ciclo de año básico de ciencias sociales y el área de educación general de la universidad. Vamos entonces a mirar en detalle cada una de estas áreas que les acabo de decir. Entonces, bueno, aquí pueden encontrar la malla curricular general del programa de Lenguas y Cultura, que está dividida, como les contaba, en lengua principal, en fundamentación, en las concentraciones y en las materias de educación general de la universidad. La primera gran decisión que debe tomar el estudiante de Lenguas y Cultura es cuál es la lengua principal que va a estudiar dentro de la carrera. Dentro de las posibilidades que tiene están estudiar alemán, francés o inglés como lengua principal. Cada una de estas lenguas está diseñada para que el estudiante pueda ingresar a la carrera, ya sea que no tenga ningún conocimiento previo en la lengua o que tenga conocimientos previos en la lengua y que haga un desarrollo del conocimiento de la lengua a través de los semestres para que al finalizar la carrera pueda avalar un conocimiento C1 en la lengua. Como les digo, para quienes no tengan ningún conocimiento previo en alguna de estas 3 lenguas, iniciarían desde el primer nivel de lengua en primer semestre, irían avanzando y desarrollarían diferentes habilidades en la lengua que les permitirían finalmente con los seminarios, ya sea en alemán, en francés o en inglés, obtener un conocimiento C1 de la lengua. Para aquellos estudiantes que tengan conocimientos previos, deberán realizar un examen de clasificación que nos permitirá conocer en qué nivel están y con base en ese resultado inscribirían el resultado de lengua en el que queden e irían avanzando de todas formas en la carrera hasta poder obtener un nivel C1 en la lengua que hayan elegido. Esto es para lengua principal.
Ahora, para el área de fundamentación, el estudiante va a ver diferentes materias que le va a permitir obtener conocimientos en lingüística general, en sociolingüística, en filosofía del lenguaje, en métodos cualitativos de investigación, y va a tener la posibilidad de ver 3 cursos optativos en lingüística que son interdisciplinarios. Podrá haber cursos ya sea en lenguas y cultura, en antropología, en psicología o en diferentes áreas del conocimiento que pueden funcionar como estos optativos que les cuento. Para las concentraciones, esta es la segunda gran decisión que el estudiante de lenguas y cultura debe tomar. Las concentraciones se eligen más o menos alrededor del tercer semestre y los estudiantes deben elegir una de 3 concentraciones, ya sean estudios culturales, en pedagogía de lenguas extranjeras o en segunda lengua. Para los estudios culturales, el estudiante va a estudiar la relación entre cultura, lenguaje y poder a través de 5 cursos que están en el área de discurso, lenguajes y poder, estudios culturales y América Latina, diferencia de alteridad, metodología en estudios culturales y seminario avanzado en estudios culturales. Para el estudiante que estudia su concentración en pedagogía de lenguas extranjeras, va a verla también a través de 5 cursos que son lingüística aplicada, diseño curricular, metodologías y evaluación y práctica 1 y práctica 2. Para estas 2 concentraciones, los estudiantes van a tener 3 posibilidades de grado. La primera es hacer monografía de grado, la segunda es hacer una práctica de grado y la tercera es hacer una coterminal con materias de maestría. Para los de estudios culturales deben ver 2 materias de maestría en la maestría de estudios culturales y para aquellos que hacen su concentración en pedagogía, en la maestría de la Facultad de Educación. Para aquellos estudiantes que elijan segunda lengua como concentración, lo que deben ver son 6 niveles de lenguas, estos entre inglés, japonés, alemán, italiano, chino, francés, y finalmente deben desarrollar un ensayo en segunda lengua como requisito de grado. Ana María, una pregunta nos está preguntando Nicole Castillo y creo que tiene que ver con un gesto que acabas de explicar. Ella nos pregunta que si uno escoge el enfoque de la segunda lengua, puede seguir también viendo materias de estudios culturales, que sí es verdad que pueden como seguir el enfoque de segunda lengua, pero tomando materias de estudios culturales. Gracias, Álvaro. Sí, el estudiante de lenguas y cultura podría haber 2 concentraciones si así lo quisiera. Por la carga de créditos que tiene semestre a semestre, podría hacer una organización de esos créditos para ver hasta 2 concentraciones si así lo quisiera. Y pueden hacer las combinaciones que quieran, ya sean estudios culturales y pedagogía, estudios culturales y segunda lengua o pedagogía y segunda lengua. Perfecto, muchas gracias. Gracias. En cuanto a educación general, la estructura está en el año básico de ciencias sociales. Estas son materias que va a ver el estudiante de lenguas y cultura junto con los demás estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales. Estas son antropología, filosofía, ciencia política, psicología, y estas materias están diseñadas para que el estudiante pueda verlas en el primer año de estudios. También tenemos el ciclo básico uniandino. El ciclo básico uniandino son 7 materias de educación general que buscan que el estudiante tenga una formación integral dentro de su formación en la carrera. Entonces, ustedes van a poder ver aquí materias orientadas hacia el pensamiento científico, hacia las culturas, artes y humanidades, materias enfocadas hacia el área de Colombia, donde durante estas 7 materias que les cuento, ustedes van a poder tener una formación mucho más integral. Adicionalmente, el plan de estudios tiene 2 materias de libre elección, son cursos de libre elección. Ustedes pueden elegir estos cursos en cualquier área del conocimiento. Si el estudiante está interesado en literatura, en economía, en derecho, en administración, puede inscribir estos cursos de libre elección. Y por último, tenemos el requisito de universidad, que son materias que también buscan que los estudiantes tengan una formación mucho más integral, y estos son cursos en escritura universitaria, son algunos requisitos de lectura en inglés y de dominio de segunda lengua que tiene la universidad, y el requisito de materia de constitución y democracia.
Por último, es importante que tengan en cuenta que la carrera de Lenguas y Cultura tiene un requisito de lengua de examen carrera C1, que como les cuento, el estudiante de Lenguas y Cultura debe elegir una lengua, ya sea alemán, francés o inglés, y al finalizar la carrera debe presentar un examen internacional en esa lengua principal que haya escogido y presentar este examen para avalar un conocimiento C1 en la lengua. Este requisito es exclusivo para los estudiantes de Lenguas y Cultura. Ese sería en general el plan de estudios. Como les cuento, está organizada la malla curricular de esta manera. Son 128 créditos que se dividen en lengua principal, en área de fundamentación, en las 3 concentraciones y en el área de educación general de la universidad. Adicionalmente, quería contarles muy rápidamente que el departamento ofrece también unas opciones académicas. Las opciones académicas son un grupo de materias que pueden tomar los estudiantes entre 10 y 16 créditos que avalan ciertas áreas del conocimiento, y estas las pueden tomar, entre otras opciones, en estudios asiáticos, estudios culturales, estudios de género y sexualidad, lengua y cultura alemana, inglesa, italiana, francesa, china, japonesa, y son áreas que complementan los estudios que tienen los aspirantes y los estudiantes dentro de la universidad. Este tema de opciones académicas no es exclusivo del programa de Lenguas y Cultura. Los estudiantes pueden hacer opciones académicas en otras áreas del conocimiento, pero pues me parece importante que los estudiantes tengan presente que desde el departamento ofertamos 10 opciones académicas que podrían realizar acompañando su plan de estudios. Adicionalmente, quiero contarles un poquito acerca de la vida en el departamento y de la participación estudiantil. El departamento cuenta con 2 espacios que hacen un acompañamiento de los estudiantes dentro del aprendizaje de sus lenguas. Estos espacios se llaman Coffee Time y Sala Rosetta. Coffee Time es un espacio donde los estudiantes que estudian inglés pueden tener tutorías personalizadas, hacen clubes de conversación, tienen talleres, y es un espacio fuera de clase para que los estudiantes puedan practicar su lengua. Asimismo, Sala Rosetta ofrece también tutorías personalizadas para aquellos estudiantes que practiquen lenguas diferentes al inglés, ya sean italiano, japonés, francés, portugués, chino o alemán. Pueden tener tutorías personalizadas, y en estos espacios también se organizan talleres y clubes de conversación que apoyan a los estudiantes en su aprendizaje de la lengua. Sabemos que la lengua se aprende no solamente en el aula, no solamente en el espacio de clase, sino que se aprende practicando. Entonces, estos espacios son importantes para el apoyo del aprendizaje de las lenguas para los estudiantes. Asimismo, tenemos espacios de participación dentro del departamento con nuestros representantes estudiantiles, con diferentes iniciativas que hay dentro del departamento que vienen de las iniciativas de los estudiantes, y donde buscamos que haya una permanente comunicación, no solamente de los estudiantes hacia el departamento, sino también de las decisiones que se toman en el departamento para que se conozcan entre todos los estudiantes. Y finalmente, pues quiero contarles un poquito acerca de la vida en la universidad. También es importante que los aspirantes conozcan que tienen la posibilidad de hacer dobles programas en la universidad. Esta es una opción que les da la universidad para que, si ustedes tienen interés en otras áreas del conocimiento, pues puedan hacer un doble programa en un periodo de tiempo mucho más corto, y también que tienen la posibilidad de moverse académicamente hacia diferentes destinos en el exterior, y esto funciona muy bien para los estudiantes de Lenguas y Cultura que tienen interés en poner en práctica estas lenguas que están aprendiendo. Entonces hay intercambios a Alemania, Australia, Bélgica, a Brasil, a Estados Unidos, a Francia, y esta es una oportunidad muy chévere y muy interesante para que, como les cuento, aquellos estudiantes que estén interesados en reforzar el aprendizaje de estas lenguas, pues aproveche estos intercambios con la universidad y pongan en práctica los conocimientos que han adquirido.
Finalmente, quiero contarles acerca del perfil del egresado, porque sé que también es un tema de interés. El egresado del programa de Lenguas y Cultura comprende que las lenguas no son solamente instrumentos de comunicación, sino que configuran prácticas sociales y operan como lenguajes. Los egresados reconocen la relación que hay entre la lengua con el campo de los estudios culturales, de la pedagogía de lenguas y de la lingüística a partir del conocimiento que tienen en su lengua principal de estudio y del enfoque que estas concentraciones le dan al egresado. Nuestro profesional se caracteriza por tener una lectura del análisis crítica sobre sistemas políticos, sociales y pedagógicos, gracias a una formación flexible e interdisciplinaria. Esto que permite pues, que el egresado se desarrolle en medios de comunicación, en publicidad, en editoriales, en áreas de responsabilidad social y desarrollo, de comunicaciones, en ministerios como el Ministerio de Cultura o de Educación, en gestión pública, en embajadas, en organizaciones culturales y museos, en instituciones de educación media y superior, tanto privadas como públicas, en emprendimientos educativos, en estudios de traducción o interpretación y también que se relacione con investigaciones en estudios socioculturales o en pedagogía de acuerdo a la concentración que hayan elegido. Esto es entonces una aproximación muy breve a nuestro programa, a nuestra malla curricular, a nuestras concentraciones y pues quedo atenta a María, las dudas que en el puedan chat surgir. nos están preguntando un poco sobre el proceso de aplicación a los intercambios y si sabes un poco sobre los estudiantes que se han ido, sobre todo lo de los gastos, si la universidad cubre algo o si todo cubre por cuenta del estudiante. Entonces ahí de pronto si tienes alguna pues, aproximación a esto del tema de los intercambios, cómo se aplica y más o menos cómo es esa cuestión. Y de pronto, Ricardo, si nos ayudas, ahorita ya Ana María nos presentó el perfil del egresado, pero había también una pregunta sobre lo que hacían los que estudiaban lenguas y cultura. Entonces, de pronto, Ricardo, si nos puedas ayudar también con esta respuesta en estos años en que has visto que los que estudian lenguas y cultura se han dedicado. Perfecto, Álvaro, gracias. Entonces, en cuanto al tema de los intercambios deben gestionarse en su totalidad con la Dirección de Internacionalización de la universidad. Yo les voy a dejar ahorita la página web de la Dirección de Internacionalización para que ustedes puedan consultarla con mayor detalle. Pero básicamente el costo depende mucho del destino al cual el estudiante esté aplicando. Sé que el estudiante debe pagar algún porcentaje de la matrícula de la universidad acá en Uniandes y con ese porcentaje de la matrícula tiene la posibilidad de ir a hacer sus estudios en el exterior de acuerdo al convenio o a la universidad a la cual quiere aplicar. No obstante, sé que esto cambia de acuerdo a los convenios o a las universidades o a los destinos a los cuales el estudiante quiere aplicar. Por tanto, es necesario que el estudiante haga su proceso con la Dirección de Internacionalización, donde lo podrán orientar en mayor detalle de acuerdo pues, a la preferencia que tenga. Y como les cuento, pues los gastos varían mucho de acuerdo al destino al cual el estudiante quiera viajar. Bueno, con respecto a la pregunta sobre los campos de acción, pues Ana María les presentó hace poco una diapositiva en la cual pues mostraba como esos campos de acción. Si yo me baso pues en los estudiantes que conozco, en lo que sé que ha sucedido con ellos, pues obviamente dependerá de las concentraciones, pero incluso a veces sin necesariamente estar ligado a las concentraciones, uno escucha que se desempeñan en distintos campos. Entonces doy un ejemplo. Hay una concentración que es pedagogía de lenguas extranjeras. Obviamente, pues en este caso, uno pensaría, pues van a ser profesores de esa lengua. Entonces va a ser profesor de inglés, profesor de alemán, profesor de francés, pero no, la cosa no se limita a eso. Hemos escuchado de casos de estudiantes, o yo conozco casos de estudiantes que, por ejemplo, han terminado trabajando con editoriales, Editorial Norma, Editorial Cambridge. ¿Por qué? Porque su conocimiento de la pedagogía, su conocimiento de la lengua, su conocimiento de la lingüística, les permite, por ejemplo, crear
o sea, ser autores de libros o tener distintos papeles en la creación de libros o materiales pedagógicos. Entonces, eso, por ejemplo, es un área de acción. He tenido casos de estudiantes que se han ido por estudios culturales, pero igual han terminado enseñando lenguas, pero también por estudios culturales han terminado trabajando, no sé, hace poco tuve el caso de una estudiante que estaba trabajando como una especie de una agencia de publicidad y me contó que ha estado usando algunas de las técnicas de lingüística de corpus, lingüística computacional que usamos en nuestra clase para definir una campaña. ¿Por qué? Porque de todas maneras esa campaña tenía que ver con el manejo del lenguaje, tenía que ver con llegarle a cierto segmento de la población. Entonces esta persona lo que hizo fue utilizar algunas de las herramientas que vemos en clase, mirar textos o sí, textos producidos para esos segmentos de población y a partir de algunos análisis estadísticos pudo sacar como el lenguaje que sería más apropiado para, o una propuesta de lenguaje apropiado. Entonces, depende, o sea, puede ser en ministerios, o sea, en cualquier situación en la que haya uso del lenguaje y que haya contacto cultural o que haya intercultural, y creo que la lista que mostraba Ana María era bastante exhaustiva en esos términos, es decir, nosotros podríamos citar ejemplos de cada uno de esos casos de estudiantes que han trabajado eso. Entonces, justamente por la formación que da la universidad o que permite la universidad que sea interdisciplinar, que sea con distintas concentraciones, con distintas especializaciones, pues meterlos en un único campo de acción. Como les decía, hay unos que son muy claros por los mismos nombres de las concentraciones. Si la concentración se llama Pedagogía de Lenguas Extranjeras, lo obvio es que salgan a enseñar, pero básicamente en cualquier situación en la que haya cultura, lenguaje, nuestros estudiantes están capacitados para trabajar en eso y pues hay muchos casos en los que pueden ejercer. Vale, muchas gracias, Ricardo. Y Ana María, hay otras preguntas que creo que de algunos temas que están ahí y que ya se han de pronto, pero reiterar. En la concentración de segunda lengua, ¿con qué nivel se sale? Entonces, hay un poco profundizar rápidamente sobre el nivel. Y hay una pregunta puntual sobre si hemos tenido experiencias de estudiantes que hayan ganado la beca ICETEX para estudios en el Japón y si la universidad tiene como experiencia en esto. También sobre las becas a las que se pueden aplicar y requisitos. Entonces, son esas 3 preguntas por ahora. Si tienen más, porfa, las pueden ir formulando en el chat y ya las iremos resolviendo. Ok, gracias Álvaro. En cuanto a la pregunta del nivel de lengua con el que sale el estudiante en la concentración en segunda lengua, el nivel es alrededor de un B1, B2, también depende mucho del compromiso del estudiante con su aprendizaje, pero pues la idea es que en los 6 niveles de lengua el estudiante tenga un nivel más o menos alrededor del B1 o B2 en la lengua que elija. En cuanto al tema de beca de estudios en Japón por un año, no tengo conocimiento de algún estudiante que haya obtenido la beca. No sé, Ricardo, si tú de repente tengas conocimiento, por lo menos yo no lo sé. ¿Y qué apoyo da la universidad para la beca? Apoyo en, pues, no sé, puntualmente en qué sentido te refieres al apoyo que da la universidad para esta beca. Y en cuanto a las becas a las que podría aplicar alguno de los estudiantes, creo que esta información la pueden consultar en la página web de Apoyo Financiero. En Apoyo Financiero van a encontrar todo el detalle de los diferentes programas o becas que tiene la universidad a los cuales ustedes podrían acceder. Entonces también ya en unos minutos les dejo, bueno, Juan Pablo puso la página de Apoyo Financiero. Perfecto. Ahí pueden consultar las diferentes becas u opciones de financiación. Bueno, también hacen pregunta, de hecho, a Ricardo, un poco sobre, pues le expresan que muchas gracias por la charla y que quisieran conocer un poco sobre el software y técnicas que se utilizan para el análisis de corpus. Y pues es una cosa profunda, pero que más o menos, si hay algún software o una técnica especial, a grandes rasgos, que se pueda utilizar para hacer ese tipo de análisis. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Sobre eso hay muchísimo que decir, pero para dar algo rápido, muchos de los análisis, bueno, creo que si ustedes vieron la pieza con la que se estaba promocionando la charla,
había un enlace hacia mi blog. Ahí puede ver varias de las herramientas que uso. Entonces hay herramientas en línea como Corpus del Español. Si ustedes digitan Corpus del Español con n.org, van a encontrar una plataforma en la que van a encontrar noticias en español, como un corpus curado, que es explorable, que se puede hacer varios tipos de análisis lingüístico. Y uno de los análisis lingüísticos que yo hago es el de análisis de colocaciones. Es decir, si miro un término específico del que quiero investigar, por ejemplo, algo que hice hace poco fue determinar el uso de todes, de la expresión todes, que tiene que ver con el lenguaje inclusivo. Y en esta herramienta puedo hacer búsquedas de, uno, históricamente, desde el año 2012, si el término ha crecido o ha decrecido, con qué otros términos está relacionado. Se llama una búsqueda de colocaciones, es decir, si se usa la palabra todes, alrededor de la palabra todes, cuando la gente lo utiliza, qué otros términos aparecen. Por ejemplo, ese análisis de colocaciones le permite a uno determinar cómo se está escribiendo o cómo se está hablando de determinados grupos. Dentro de mi blog también hago algunos análisis de pronto de cómo se habla de los líderes sociales, cómo se habla de los intelectuales, y en general lo que muestran estas herramientas es de alguna manera de cómo la gente piensa, pero también cómo la prensa colombiana o la prensa hispanoamericana escribe acerca de ciertos temas. Entonces, por ejemplo, es muy interesante ver que alrededor del término intelectual, la prosodia, es decir, la connotación del término, uno pensaría que es positiva, pero en su mayoría es negativa. La mayoría de las noticias tiene que ver con autores intelectuales de crímenes. Entonces eso hace que el término tenga un significado un poco sesgado hacia ese lado. Entonces eso se puede hacer con el corpus del español. Y hay herramientas en línea que son gratis, que ustedes pueden bajar, como AntConc y otros, bueno, otros tipos de software. Los voy a poner acá en el chat. Eso es un software que se puede bajar gratis y usted puede crear sus propios textos y su propio corpus y analizarlos. Entonces hay muchísimas cosas que hacer. Es una de las asignaturas que dicto en el departamento, pero hay muchos recursos en línea, hay tutoriales y hay un montón de cosas que, si está interesado en el tema, puede acceder a ellos y empezar a aprender sobre esto. Gracias. Bien, veo que hay algunas preguntas sobre temas de apoyo financiero, entonces varias cosas para que las tengan presente. Ahí les he puesto el link de la página de apoyo financiero y encuentran las diferentes becas. Una de las becas propias de la universidad es la beca del programa Quiero Estudiar, que es para estudiantes nuevos de pregrado. Pueden encontrar allí toda la información, les recomiendo que la miren con detalle, pero digamos que fundamentalmente esta beca se otorga específicamente para estudiantes que tienen una necesidad económica específica, que tienen unas condiciones académicas destacadas, y los requisitos son fundamentalmente ser colombiano, ser bachiller o estar cursando el grado 11, tener entre 16 y 21 años. Luego, muy importante, tener excelentes resultados académicos, unas cualidades personales sobresalientes. Allí encuentran un link sobre preguntas frecuentes. En este momento, como van a encontrar para todas las becas, está la información, todavía está la información del semestre anterior, pero es un modelo que les sirve con seguridad para los siguientes semestres. Y muy importante, van a encontrar también otras becas, otra información de becas como Palante Caribe, Palante Pacífico, la encuentran también en la página. Ángeles Aldana nos pregunta justamente si en qué momento se va a habilitar. Muy pronto vamos a tener la información de cuántas becas se van a abrir, qué becas van a estar disponibles en cada uno de los programas, pero digamos que la recomendación que les hago es que pueden revisar detalladamente como la información de la documentación, porque funciona más o menos de forma similar. Importante también contarles que vamos a tener una charla específicamente con la Oficina de Apoyo Financiero de la Universidad, que nos va a explicar en detalle cada uno de los descuentos, opciones de becas, opciones de créditos condonables, otras opciones de apoyo justamente para pagar las carreras, como el préstamo condonable para carreras especiales, los descuentos de auxilios que hay por hermanos, por ejemplo, que ese es un descuento también importante para aquellos que ya tienen un hermano estudiando en la universidad. Entonces vamos a tener esa charla, vamos a enviarla nuevamente como hicimos con esta, les vamos a estar enviando toda la información a
al correo de contacto que nos dejaron allí. Muy importante también que estén pendientes de la información en la página de la facultad, en la página de la Facultad de Ciencias Sociales, cienciasociales.uniandes.edu.co. Allí van a encontrar siempre información actualizada sobre nuevas charlas, la charla como que les cuento de apoyo financiero. Vamos a tener la feria de colegios que la vamos a realizar y a la que ustedes también por supuesto se pueden inscribir a través de su colegio. La feria va a ser el miércoles 28 de abril. Ahí también vamos a tener una charla sobre apoyo financiero y vamos a tener también algunas charlas específicas sobre los programas académicos específicamente. Álvaro. Sí. Bueno, no, estaba viendo si había más preguntas, pero no, realmente no veo que haya más preguntas. No sé si alguno ya tiene alguna otra pregunta para finalizar este tiempo. Reiterando el agradecimiento para el profesor Ricardo, para Ana María por este tiempo también donde nos contó sobre el programa y pues a todos y todas los que asistieron, para que pues esperamos que haya sido un tiempo interesante y también hayan conocido mucho más sobre el programa. Reiterar que los esperamos en otros espacios que tendremos más adelante. Estar atentos a nuestra página web y a también las notificaciones que les puedan llegar. Muchas gracias por su asistencia y estaremos ahí en contacto. Álvaro, Aquí, yo aprovecho para hacer una cuñita. Sé que muchos de ustedes pueden tener preguntas posterior a esta charla. De repente les surgen, ay, se me olvidó preguntar esto o no dije esto. Les puse mi correo en el chat para que por favor, con toda libertad, cualquier duda que tengan, cualquier información que deseen que les comparta, por favor me escriban a mi correo electrónico. Muy importante, recuerden que en realidad estamos muy dispuestos a responder a esas preguntas. Ana María ha compartido el correo de la Coordinación Académica del Programa de Lenguas y Cultura, lenguascoordinación@uniandes.edu.co. Siempre sabemos que hay otras dudas, uno no tiene muy claro si les interesa por el alemán o por el francés o por el inglés y quiere conocer un poco más. Ana María también estará muy dispuesta para ayudarles a responder esas inquietudes. Entonces también, tranquilos, pueden escribirle completamente. El desempeño, Estefanía, que nos pregunta acá ya al cierre, que cómo se evalúa el desempeño para la beca de Quiero Estudiar, se evalúa fundamentalmente con las notas que obtienen los estudiantes y con los resultados, otros resultados académicos como las pruebas Averroes. También esa es una fuente también para mirar el desempeño académico. Es un desempeño integral, ¿no? No solamente como un dato específico. Están las otras becas, recuerden lo que son las becas Generación que en este momento no tenemos todavía la información, es una información propia del gobierno nacional que también tiene unas condiciones propias y específicas para ello, ¿no? Entonces también lo puedes encontrar. Pues reitero los agradecimientos que señalaba Álvaro. Ricardo, la charla pues también fue muy provechosa también para todos los asistentes. Nos escriben acá que te agradecen mucho, que le agradecen mucho también a Ana María, que están muy agradecidos también por esta oportunidad para conocer más del programa. Nos encantaría tenerlos aquí en la Universidad de los Andes, entonces pues no duden en seguir expresando sus inquietudes, con mucho gusto intentaremos resolverlas. Álvaro, también muchas gracias por el apoyo. Alex, también muchas gracias por el apoyo acá detrás. Paola, y pues quiero desearles una feliz noche, que puedan descansar y nos encontramos ojalá próximamente. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.